Y bueno, y también te quiero preguntar cómo juega ese rol de los estereotipos también en la violencia y en el enojo que traen los hombres contra las mujeres, porque es no llores, sé hombrecito, no sientas, y entonces ahora traen todo este enojo reprimido y todas estas emociones reprimidas que yo creo que pues tiene mucho que ver con el cómo se relacionan con las mujeres, ¿no? Es que tocas aspectos fundamentales, ¿no? Estás hablando de estereotipos y me encanta el nombre de tu podcast porque tienen una repercusión muy importante en la manera en la que nos percibimos, pero no solamente eso, sino en la manera en la que se ha organizado. Porque dentro de esta jerarquía también se ha puesto en un lugar de menor valía todo lo que tradicionalmente se ha considerado de las mujeres, como que las emociones. Hace ratito hablabas de las emociones, ¿no? Y bueno, a los hombres se les ha dado este mandato de masculinidad en donde no pueden mostrar sus emociones y si pueden mostrar alguna, la que se valida es el enojo, ¿no? El enojo y además vinculado. Y por el otro lado, a las mujeres se nos ha educado a callar el enojo y la emoción permitida es la tristeza. O llorar. La tristeza, llorar, el miedo. Y entonces también, muchas veces cuando sentimos enojo, la manera en la que lo expresamos es a través del llanto. ¿Qué pasa con los hombres que no responden a estos mandatos de masculinidad? Los ven También como son, débiles. los ven como débiles, los menosprecian, los agreden, en fin. Tratan de meterlos en ese código. Y Ujú. entonces a través de la violencia, de la no aceptación, los hacen menos, los bulean, ¿no? Hacen bullying. Querida comunidad, bienvenidos a un capítulo, episodio más de Estereotipos. Hoy estoy nerviosa del tema que vamos a tocar. Les tengo que ser honesta y sincera, porque es un tema muy importante para mí. De hecho, toco este tema en mi libro, de Lo de afuera se te acaba, y tenemos a una persona inteligente, capaz, comprometida a construir conciencia, ayudar a las mujeres, con más de 20 años de experiencia en la violencia y traerlo a la luz y ayuda en una fundación que ahorita nos va a platicar bien de qué se trata. Pero para mí es un honor tener hoy a Marilu Razo. Gracias, Marilu. Ay, al contrario, Clau, yo estoy feliz de estar aquí contigo, siempre te he admirado muchísimo y me encanta poder dialogar, sentarnos a hablar de estos temas que da mucho miedo tocarlos. Mucho miedo. De hecho, cuando yo lo iba a poner en mi libro, de verdad que tenía terror de tocar el tema, porque yo lo que entiendo del tema que vamos a hablar es la violencia, no solamente física, ahorita vamos a hablar de todos los tipos de violencia, es algo que viene de generación en generación. Yo lo viví, por ejemplo, en mi casa con mi papá, ¿no? Solucionaba todo con violencia física o psicológica, y yo veía a mi mamá cómo todo el tiempo se aguantaba y no hacía nada. Cuando me pegaba a mí, me jalaba el pelo, o cuando a ella nunca vi que la tocara físicamente, pero bueno, había violencia psicológica. Entonces, aprendes que es lo normal, lo normalizas, lo justificas, y entonces tiene unos efectos muy destructivos de ahí en adelante en tu vida, ¿no, Marilu? Así es, tal cual como lo describes. Y eso sucede porque muchas cosas que hemos pensado que son normales, en realidad tienen efectos que lastiman no solamente nuestra autopercepción, sino la manera en la que nos percibimos en el mundo y la forma en la que podemos desarrollarnos y vincularnos con otras personas, ¿no? Cuéntanos, eh, ¿cómo empiezas en este proceso de ayudar a las mujeres y todo este trabajo tan bonito que haces, ¿no? ¿Es una fundación o cómo se llama en donde trabajas? Es una organización de la sociedad civil que fundó hace ya casi 16 años, una mujer que yo admiro muchísimo y que ha sido una gran maestra en mi vida, que es la maestra Pilar Sánchez, una mujer que, pues, desde hace ya muchos años se comprometió a favor de los derechos de las mujeres. Ella participó con otras mujeres en la elaboración de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estuvo trabajando con algunos grupos y colectivas de mujeres en Juárez cuando se empezaba a hablar del tema de los feminicidios. Dirigió un refugio en la Ciudad de México y después se dio a la tarea de abrir este espacio
que es una organización de la sociedad civil que tiene detrás un modelo de atención para brindar atención y asesoría gratuita a mujeres, sus hijas e hijos que están en una situación de violencia. Y bueno, yo la conocí hace ya también mucho tiempo, 15 años. Yo trabajaba en ese momento en la Fiscalía General de la República, en el refugio especializado de trata de personas, y ahí conocí el trabajo profesional y con mucha calidad humana que se hacía en Espacio Mujeres, que es esta organización. Yo desde muy chica fui muy inquieta en estos temas. Vengo de una familia de mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar y que tuvieron la oportunidad de desarrollarse más allá de ser mamás, ¿no? Mi tatarabuela fue de las primeras mujeres que estudió en la Escuela Nacional de Medicina. En ese entonces tuvo que casarse por el civil, pero estaban promoviendo el matrimonio civil, y estudiar francés, porque muchos de los textos estaban en francés. Ella no solamente estudió, sino también ejerció. Esto te estoy hablando de finales del siglo XIX, Lo ¿no? cual, Principios del siglo este XX. podcast se llama Estereotipos. Me imagino todos los estereotipos que rompió y las dificultades que tuvo que haber tenido para poderlo hacer, ¿no? Sí, y al mismo tiempo nos muestra cómo es muy importante al hacer estos análisis situar a las personas en su contexto histórico, social, cultural y económico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad de mi tatarabuela no era la realidad de muchas mujeres en La México, ¿no? mayoría, más Era bien. una excepción, Sí, exactamente. Y eso es muy importante remarcarlo, porque si no podemos caer en estas creencias o dichos de que solamente con la voluntad se puede, ¿no? Y sí, la voluntad es importante, pero no nada más. Y eso nos plantea en otro terreno que quisiera poner en la mesa, que es el territorio de los derechos humanos, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos humanos y en especial de los derechos humanos de las mujeres, estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, los derechos políticos, sexuales y reproductivos, en fin, que son esa plataforma que nos permite a las personas desarrollarnos en todo nuestro potencial, ¿no? ahora, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, la violencia eh, está en todos lados. Yo que tengo 17 años trabajando como coach, con más de 7,000 horas de coaching. Me ha tocado mujeres que llegan a trabajar la violencia con su jefe, con sus compañeros de trabajo, eh, como este estereotipo de la mujer siente, porque desde niña te dan permiso de sentir, y cómo juega en tu contra cuando eres adulta, porque no te bajan de loca o de histérica, porque sientes y lloras y te enojas a la par de un hombre y entonces, ¿no? Y bueno, y también te quiero preguntar cómo juega ese rol de los estereotipos también en la violencia y en el enojo que traen los hombres contra las mujeres, porque es no llores, sé hombrecito, no sientas, y entonces ahora traen todo este enojo reprimido y todas estas emociones reprimidas que yo creo que pues tiene mucho que ver con el cómo se relacionan con las mujeres, ¿no? Es que tocas aspectos fundamentales, ¿no? Estás hablando de estereotipos y me encanta el nombre de tu podcast porque tienen una repercusión muy importante en la manera en la que nos percibimos, pero no solamente eso, sino en la manera en la que se ha organizado el mundo. Cuando decimos la manera en la que se ha organizado el mundo es la manera en la que se ha pensado el trabajo, las instituciones como empresas, ¿no? La institución como la familia, las escuelas, en fin, la manera en la que se organiza la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos de esto que conocemos como sistema patriarcal, a lo que nos referimos es a esta manera en la que se ha organizado el mundo y es un sistema jerárquico, es decir, ha puesto en cierto lugar de superioridad a los hombres y todo lo que se ha considerado masculino, los estereotipos de la masculinidad. El mundo está hecho por ellos y liderado por ellos. Ahora la mujer empieza un poco a tomar este liderazgo, ¿no? Sí, pero no, fíjate, esto es importante porque dentro de esta jerarquía también se ha puesto en un lugar de menor valía todo lo que tradicionalmente se ha considerado de las mujeres, como que las emociones. Hace ratito hablabas de las emociones, ¿no? Y bueno, a los hombres se les ha dado este mandato de masculinidad en donde no pueden mostrar sus emociones y si pueden mostrar alguna,
la que se valida es el enojo, ¿no? El enojo y además vinculado a la Y agresión. además, en México, no sé, en otros países es, uy, qué carácter tiene, porque todo el día vive enojado. Y yo hablo en mi libro de esto, al contrario, es una persona muerta de miedo todo el tiempo. Así es, pero que desde muy pequeño se ha favorecido la emoción principal, el enojo. Entonces, cuando sienten tristeza o sienten miedo, lo que estás diciendo, poco a poco van aprendiendo a que la única manera de expresarlo es a través del enojo, Y permitida. permitida y fomentada. Y por el otro lado, a las mujeres se nos ha educado a, a callar el enojo y la emoción permitida es la tristeza. O llorar. La tristeza, llorar, el miedo. Y entonces también, muchas veces cuando sentimos enojo, la manera en la que lo expresamos es a través del llanto. Pero todas estas conductas son aprendidas. Quiere decir que se pueden desaprender y que podemos pensarlas de otra manera y expresarlas de otra manera, ¿no? Sí. Como mujeres necesitamos transformar nuestra relación con nuestras emociones y no saciar en ellas, perdernos en ellas, que ese es el gran trabajo, que es lo que a mí me gusta hacer, porque nos hace ser unas mujeres más fuertes, porque estamos más conectadas con nuestras emociones, siempre y cuando aprendamos a tener una buena relación con ellas. Y Así esa es es. la clave. Y los hombres también tienen que hacer lo mismo, ¿no? Es Está un un poco más trabajo, complicado porque están completamente desconectados desde niños, ¿no? están completamente desconectados, pero además no podemos perder de vista que les ha dado un lugar de privilegio. Claro. ¿Por qué querrías que fuera distinto con todos los privilegios que tengo? Así es, así es, así es. Aunque, de todas maneras, aprender a resolver los conflictos como con agresión, como lo han hecho, también genera mucha violencia entre ellos. ¿Qué pasa con los hombres que no responden a estos mandatos de masculinidad? Los ven También como los débiles. ven como débiles, los menosprecian, Sí, los agreden, sí. en fin. Tratan de meterlos en ese código y Ujú. entonces a través de la violencia, de la no aceptación, los hacen menos, los bulean, ¿no? Hacen bullying. Y esto es tan complejo, y complejo quiere decir que tiene muchas aristas, que hay muchos ingredientes, muchos factores que están ahí, todos eh, jugando un papel, ¿no? Y esto lo traigo a cuento porque hay veces que se piensa que una mujer que tiene, por ejemplo, éxito económico, no puede vivir violencia. Y ese es uno de los mitos más grandes y que más nos afectan cuando hay que reconocer la violencia y pedir ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? O sea, primero, ¿cómo concientizarnos? Porque lo hemos normalizado. ¿Cómo ayudarías a la gente a que entienda que no está bien normalizarlo? ¿Qué tips les daríamos para que empiecen a construir esa conciencia? Bueno, lo más importante es, me parece, ver la realidad, em, aceptar que hay efectos que destruyen a las personas. Hay efectos que destruyen a las personas, ¿ok? Es decir, el mundo en el que estamos viviendo nos está mostrando cifras que son espeluznantes, ¿no? En México se cometen alrededor de 11 feminicidios todos los días. Escuché Eso y quiere quería hablar decir, de eso, qué sí, fuerte. eso quiere decir que se asesina por el hecho de ser mujeres a 11 mujeres todos los días. Es una de las cifras escandalosas que no tendríamos que normalizar, ¿no? Pero son la muestra de algo mucho más profundo. Un feminicidio se sostiene de muchísimas otras violencias que están normalizadas, que pensamos que no pasa nada, que así es, que por qué cambiarlo, ¿no? Y que pueden terminar justamente en un feminicidio. Además, hoy sabemos que la violencia familiar tiene efectos y la violencia hacia, por ejemplo, la mamá, tiene efectos directos en las hijas y los hijos. ¿No? No, antes se pensaba que era violencia indirecta, hoy sabemos que no. Y todo eso, pues lo que hace es que tengamos personas lastimadas
que no tienen oportunidad de desarrollarse plenamente, de desarrollar su creatividad, su capacidad de aportar en el mundo. Y todo eso nos lastima, no solamente a las mujeres, sino a la sociedad en general. Es que se siguen repitiendo los patrones de generación en generación en el momento en que yo como mujer normalizo esa violencia que hay en mi casa, ¿no? Y puede venir, te escuchaba en alguno de los otros podcasts donde te han invitado, puede venir desde una broma que en tu oficina o tu pareja llegue y te dice, ay, es una broma, no pasa nada, pero es una broma muy violenta. Es que las bromas son una de las violencias más normalizada y que hacen un daño tremendo, porque se ejerce violencia y luego te escudas diciendo que fue un chiste, Exacto. que no te lo tomes personal, que fue una broma, Y que ahora tú eres tienes la del problema. y ahora tú eres la del problema, que Exacto. eso es lo que sucede dentro de los ciclos de violencia y dentro de todas estas complejidades de las relaciones violentas, ¿no? Te voy a hacer sentir culpable y responsable. Y ahora me tengo que defender de cómo reaccioné en lugar de poderte ayudar a ti a ver que es violento lo que estás haciendo en la Así relación, es. ¿no? Y es una manera de maquillar las violencias, ¿no? De, pues, a través de la risa y el chiste, lastimarte, hacerte sentir menos, desacreditarte, y luego te lo volteo y te digo, lo que pasa es que tú eres súper sensible, y te lo tomas todo personal y, pues, no es nada más que una broma. Ahora, hablemos, yo no entiendo muy bien esta parte de la violencia sexual, ¿no? O sea, hay ese tipo de violencia. No la tengo clara, cómo funciona, cómo le traigo a la gente, a las mujeres que abran los ojos en este tipo de violencia. La violencia sexual es cuando, una persona, o sea, no solamente es la violación, que esa es una violencia sexual como Ya muy Exacto. explícita, ¿no? Pero hacer chistes o bromas hirientes acerca de tu sexualidad o tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien llega a un espacio de trabajo, y esto es algo que he escuchado muchas veces, llega a un espacio de trabajo y de pronto están viendo en la computadora pornografía, ¿no? Y riéndose. Llegas tú, eso te intimida y pues no te gusta y ellos se ríen porque pues bueno, no es tan grave, ¿no? Cuando hacen alusión a tu sexualidad o a tu cuerpo, demeritando lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor estás en una junta de trabajo y ponen énfasis en tu sexualidad o desvían la atención. Eso es una mezcla de violencia sexual y violencia psicológica que busca intimidarte, menospreciar tu capacidad personal. Estoy hablando de violencias que son como muy comunes y que están vinculadas también a estos supuestos chistes, ¿no? Pero también es pues bueno, el abuso sexual, que te forcen a tener algún tipo de encuentro sexual. Y ahí, como hay que decir algo, las violencias no aparecen de manera aislada, aparecen combinadas. Entonces, por eso, por ejemplo, hablar de consentimiento es importante y es un tema difícil, porque si hay una relación de poder, por ejemplo, si hay una relación de un jefe con una subalterna o de una persona mayor con una niña, o que hay una diferencia de edad importante en donde se está ejerciendo poder, entonces, el consentimiento en realidad no, o sea, la decisión de sí vincularte sexualmente con alguien no es del todo libre, porque hay muchos factores que te están de alguna manera forzando a acceder a cierta relación sexual, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver el otro lado, porque cuando he tomado algunos programas de relaciones, hablamos de temas muy fuertes como, por ejemplo, los hombres, cómo son violentados por las mujeres, porque las mujeres controlamos a través del sexo. ¿Qué opinas de eso? ¿A qué te O refieres? sea, por ejemplo, me decían los hombres, es que ve, estoy casado y yo hoy tengo ganas y ella es, me duele la cabeza, me duele esto. Y entonces no quiere que le ponga el cuerno, pero ella me controla y me violenta a través del sexo. Es como una manera de, aquí tengo como castigarte, hacerte sentir mal, algo. O sea, esto es lo que ellos contaban en los programas que estábamos todos juntos platicando. ¿Qué Sí, opinas de fíjate, eso? es que ahí hay muchísimas cosas, ¿no? ¿De dónde viene eso? Para empezar, aun cuando estés casada, casado o estés en una relación, no hay ninguna obligación de tener relaciones sexuales. Y esto lo repito,
No hay ninguna obligación. De hecho, se está tipificado ya el delito de violación en el matrimonio, que antes no lo estaba, porque se pensaba que por el hecho de estar casada tenías que estar disponible en el momento en el que tu pareja quisiera. Y no es así. Todas y todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad cuando queremos hacerlo, bajo las condiciones que queremos hacerlo, sin estar obligadas ni a hacerlo en cualquier momento, ni en las condiciones y circunstancias en las que la otra persona quiere. No hay ninguna obligación. Entonces, más bien ahí habría que analizar, ¿no? O sea, si ella no está queriendo tener relaciones sexuales, pues no necesariamente es un castigo, es una decisión. O sea, no tendría por qué acceder. Más bien hay que ver. Probablemente hay situaciones no resueltas que tendrían que hablarse. Claro, exacto. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Pero fíjate, ahí en ese ejemplo es buenísimo, porque vemos cómo normalmente se traslada la responsabilidad de los actos a la otra persona. O sea, si tú no quieres tener relaciones sexuales, entonces yo me estás forzando, te traslado la responsabilidad a ser infiel. No, la responsabilidad de ser infiel o no infiel es tuya. Hay otras alternativas y vías para hablar de la situación. Y yo puedo decirte, oye, resulta que yo quiero ejercer la sexualidad, pero tú no quieres por tus razones, las razones que tengas, yo lo voy a respetar, pero a partir de ahora yo voy a asumir esta situación y tienes que dialogarlo. No puedes trasladarle la responsabilidad a la otra persona. Es muy común. Ahora, también yo creo que tiene que ver con las creencias de muchas mujeres que si yo hablo de la parte sexual, tengo miedo de hablar de esa parte porque no está tan permitido. Es un tema bastante tabú a nivel nacional, mundial, y además tengo que hablarlo contigo, que eres mi pareja, y quiero decirte las cosas que quiero o no quiero. A lo mejor también ese es el miedo que hay debajo. Claro, hay muchísimos miedos debajo, tal cual. Y todos estos miedos están fundados en todas estas creencias, ¿no? ¿Como cuáles? Como que las mujeres estamos para complacer a las otras personas y que no podemos decidir ejercer nuestra sexualidad de manera libre. Siempre tiene que ser a partir de el otro, ¿no? Entonces están estas ideas en las que el hombre, y a veces el hombre mayor, es el que te va a llevar a que descubras no solo tu propio cuerpo, sino la sexualidad en su conjunto. Y no lo puedes hacer de manera autónoma, porque entonces eres una loca, ¿no? Entonces vienen estas descalificaciones porque está ahí la creencia de la pureza de la mujer. La mujer tiene que ser pura, casta, buena, hasta que venga este hombre, el príncipe azul, que le va a permitir descubrir la sexualidad. Esto tiene muchísimas raíces, ¿no? Una de ellas es cuando empezó a pensarse y a desarrollarse la institución y la idea del matrimonio y de la familia, que estaba vinculada también al capitalismo, a los bienes, a la propiedad. ¿Cómo puedo garantizar que las propiedades las voy a heredar realmente a mis hijos? Solamente si garantizo que mis hijos son mis hijos. Entonces, las mujeres no pueden tener relaciones sexuales con nadie más que con el marido. El marido sí puede tenerlas con otras personas, porque así voy a garantizar la herencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo hay otros elementos que están totalmente jugándose ahí, pero se ha Pero eso está muy construido primitivo ya, ¿no? O sea, muy es primitivo increíble. y pensamos que eso ya no opera en nuestros tiempos, pero no, sí sigue presente ahí, ¿no? Sigue presente ahí. Entonces, una manera de descalificar a las mujeres es si hablan libremente de sus deseos sexuales, si identifican sus deseos sexuales, si dicen hoy sí quiero, hoy no quiero, o no así, o ahora sí lo quiero así, ¿no? En algún momento tuve oportunidad de ver una investigación en donde se observaba cómo al preguntarle a las adolescentes si usaban o no preservativos, ¿no? Si usaban condones y los sacaban al tener relaciones sexuales, ellas decían que muchas veces preferían correr el riesgo
de embarazarse o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual a decir, aquí traigo este condón. Porque en el momento en el que ellas dijeran, aquí traigo este condón, venían todos estos juicios patriarcales y machistas en donde además le iban a decir, ¿por qué traes un condón en tu cartera? ¿Con Sí. cuántas personas coges? Sí. Perdón que hable No, así. sí, qué Como bueno. si eso además te hiciera menos válida, menos valiosa, menos importante. Por supuesto, por supuesto. Tocaste una palabra que justo de eso quiero hablar. ¿Cómo juega el machismo, el papel, en toda esta situación? Porque el machismo es algo que vivimos mucho en México y creo que en Latinoamérica. En otras partes del mundo también, sin embargo, siento que está muy arraigado todavía entre todos los latinos, ¿no? ¿Cómo juega esto en la violencia contra la mujer? La violencia sexual es una de las violencias que más se ejercen, no solamente en América Latina, también en otros lugares del mundo. Eh, y es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos, porque se tiene también esta idea, esta creencia de que los hombres pueden acceder al cuerpo de las mujeres cuando quieran y como quieran. Tenemos índices de abuso sexual infantil altísimos. No nada más las víctimas son mujeres, pero en su mayoría somos mujeres. La violación en la calle o en cualquier otro lugar, ¿no? Eh, para los hombres en esta masculinidad patriarcal y machista, entre más mujeres tengan, más valen. Entonces, no solamente Más chingón buscan, soy, ¿no? exactamente, no solamente buscan tener relaciones sexuales con muchas mujeres, sino presumirlo, Sí, por supuesto. como si fuésemos trofeos, ¿no? La sexualización del cuerpo de las mujeres y las niñas, ¿no? Em, todavía hoy hay ciertos estándares de belleza y de vestimenta para acceder a ciertos trabajos, cuando no tendría que ver en lo mínimo, ¿no? Más que mi habilidad y mis Solamente la habilidad de capacidades. las capacidades. Y todo eso tiene que ver con esta idea sexual donde se objetiva, se pone como objetos a las mujeres, objetos de disfrute, de gozo, para utilizarlas en distintas modalidades, ¿no? Ujú. Sí, y inclusive como mi esposa también. Es este trofeo y esta mujer que cómo educa a los hijos, cómo lleva la casa, como tal, y me siento orgullosa de tener esta mujer, pero también con otro de mis clientes me impactaba cómo pensaba, porque era, esta es mi esposa y es la mamá de mis hijos, y yo no puedo tener cierto tipo de relaciones sexuales o oral o tal, porque es la mamá de mis hijos. Y entonces eso lo hago con alguien más. Claro, fíjate, pero lo que estás diciendo es muy importante, porque entonces se nos ha clasificado a las mujeres. La esposa, la mamá, la hija, que son puras, hay que cuidarlas, son santas, ¿no? Pero no pueden ser mujeres en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, su sexualidad tiene que quedar, quién sabe cómo, dónde, porque tienen que ser, pues, santas, inmaculadas, ¿no? Pero entonces, todo el sistema va a colocar a otras mujeres en situación de prostitución para poder hacer con ellas, fíjate, hacer con ellas lo que se me pegue la gana, lo que no puedo hacer. Y ahí otra vez esta idea capitalista muy imbricada con el patriarcado del que paga manda, ¿no? Entonces, con ella, como pago, puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Entonces, se nos clasifica a las mujeres, está la que va a ser la esposa, la mamá, la hija, y también van a estar estas otras mujeres que puedo usar como yo quiera. Ahora, ¿cuál es el tipo, además del físico, de la violencia física? Y bueno, me imagino la sexual, que llegamos al extremo de ser violadas. ¿Cómo funciona la parte psicológica o psicoemocional? Porque yo la verdad es que vivía bastante nublada en esa área, como que no lo tenía tan claro. La violencia psicológica es muy difícil de identificar y de ver. Yo también creo que es de las más difíciles. Es de las más difíciles, exactamente. Y la violencia psicológica va dejando huellas de alguna manera invisibles que van poco a poco lastimando tu autoestima, ¿no? Y eso me ayuda también a
hablar de otro mito, ¿no? Y es pensar que una mujer que vive violencia es una mujer que tiene baja autoestima. Y para eso hay que problematizar un poco más qué pensamos acerca de la autoestima, cómo la concebimos, ¿no? Y la autoestima no es estática, se va moviendo, Claro. no es siempre igual, se afecta por distintas vivencias. Y puede ser que tú conozcas a alguien en un momento en el que te sientes muy bien, en el que tienes, pues, éxito económico, tienes muchas amigas, amigos, estás emocionalmente estable, y de pronto los efectos de todas esas violencias, muchas de ellas psicológicas, te van haciendo dudar de ti. Hay que tomar en cuenta que además todo esto sucede en relaciones de poder, ¿no? Y entonces, poco a poco vas sintiendo que no tienes forma de salir de ahí, que no puedes, que no sabes exactamente qué te está pasando, pero estás dudando de ti, cada vez te sientes más chiquita, eh, y puede ser que llegues a pensar que lo que te están diciendo todos los días de manera sistemática, como por ejemplo, no vales nada sin mí, ¿no? O los celos excesivos, o el chantaje, o la manipulación, te va haciendo dudar de ti misma y de tu capacidad. Esos son parte de los efectos de las violencias psicológicas, ¿no? Y es lo que conocemos como síndrome de indefensión aprendida, en donde realmente indefensión aprendida. Y esto es que cuando has estado sometida a violencia por mucho tiempo y las violencias son repetidas, o sea, se repiten mucho, eh, todo esto, y tú intentas salir de distintas maneras y por diferentes razones no logras terminar esa relación, empiezas a sentir que ya nada te motiva, que no puedes salir de ahí, que a quién le vas a pedir ayuda, que ya no te van a creer porque ya has pedido ayuda otras veces. Y, y todo esto hace que te cueste mucho trabajo romper esa relación, ¿no? Probablemente estás tratando de que la violencia no escale, que no se haga más grande, y como piensas y te hacen pensar que tú estás provocando esa violencia, lo que vas a tratar es de defenderte para que eso no se haga cada vez más grande, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, tenía otra clienta que llegaba y me platicaba que cuando estaba en juntas en la oficina y le tocaba a ella hablar, empezaba a dar sus puntos y el jefe lo que hacía era romper rapport completamente con ella y empezar a hablar con alguien más, como si ella no existiera y lo que fuera a decir no fuera importante o valioso, y entonces su autoestima empezó a hacerse cada vez peor porque es un tipo de violencia eso. Claro que es un tipo de violencia. Y esas violencias son muy difíciles de identificar. Porque aparentemente no está pasando nada. Exacto, Eso es lo grave, que exacto. aparentemente no está pasando nada, pero se siente en el cuerpo, te empiezas a sentir cada vez más insegura. Cosas que no te pasaban antes, de repente te empiezan a suceder. A lo mejor eras muy buena en matemáticas y de pronto empiezas a ver que no tienes la misma capacidad, y no porque no tengas la capacidad, es porque esa violencia permanente, constante, tan difícil de identificar, te va lastimando interiormente. Te empiezas a no tener los mismos resultados, ahora ya Así tienes es. miedo de decir o de hacer lo que según tú sabes hacer bien, y entonces te terminan corriendo o terminas o en una relación matrimonial o lo que sea, pues empiezas a ser cada vez más deprimida, estar deprimida, sentirme mal. Es importante todos los efectos que tiene algo que hemos normalizado durante tantos años. Okey. Ahora, ¿cómo yo puedo empezar a construir conciencia de esto? O sea, ¿cómo como mujer que estoy viendo esto y escuchando esto, este podcast, cómo puedo yo empezar a decir, ah, entonces lo que sucede en mi trabajo es un tipo de violencia. Ah, lo que sucede en mi casa es un tipo de violencia. O sea, ¿cómo construir esa conciencia? Como que siento que, que podemos seguir normalizándolo y normalizándolo. No sé cómo traérselos a la conciencia a la gente. ¿Qué haces tú con que ves a tantas mujeres y trabajas con tantas mujeres y te toca oírlas? ¿Qué es lo que les dices? ¿Cómo las ayudas? Hay que informarnos, o sea, un paso importante es informarnos, pero algo que me parece fundamental es desarrollar en nosotras y en otras personas
el pensamiento crítico. Es decir, no tragarnos las cosas porque así ha sido. Cuestionarnos, cuestionarnos, cuestionarnos y validar lo que estamos sintiendo, aunque no lo podamos explicar. Hay muchísimas cosas que sentimos que no están bien y como no tenemos palabras para explicarlas, entonces no les hacemos caso. O nos han dicho tantas veces que estamos locas, que no pensamos bien, que nuestra palabra no vale, que como no sabemos expresarlo porque en ese momento no tenemos las palabras, entonces no hay nada valioso. Dudamos, dudamos de nosotras mismas. Y Y creo que un punto importante de lo que estás diciendo, perdón que te interrumpa, es los hombres como son tan racionales, y es una parte que puede ser obviamente ventaja y desventaja y algo bueno y algo no bueno. Entonces, cuando tú empiezas a hablar desde la emoción, desde cómo te sientes, lo desvalorizan completamente o lo desvalidan porque, pues porque no hace sentido, ¿sabes? O sea, desde mi lógica, desde mi cerebro, no hace sentido lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi lógica, pero la mujer está desde la emoción hablando. Entonces, eso también es importante que lo traigamos a la luz, a que la gente diga, está bien, estoy hablando desde cómo me estoy sintiendo, y no porque no haga lógica y no haga sentido, no significa que no es valioso o no es importante mi punto. no, bueno, por supuesto, pero además hay otra cosa. Las mujeres y los hombres tenemos la misma capacidad de razonar. Claro, por supuesto. Se ha privilegiado, eh, se ha puesto la razón en el lugar de los hombres y eso no es de la noche a la mañana. Y uno de los momentos más importantes de esta construcción de esta creencia es en la época de la Ilustración con Rousseau. Rousseau hace todo un estudio y, bueno, hace más bien toda una teoría en la que pone en del lado de la naturaleza, de los instintos, de las emociones, a las mujeres y a los hombres los coloca del lado de la razón. De ahí muchas cosas, como que nosotras pues, nos debemos dejar guiar por los hombres, que son los que tienen la razón, ¿no? Todo esto es una construcción histórica, no es así. Las mujeres y los hombres tenemos capacidad de razonar y de sentir. Por supuesto. Por ejemplo, a mí mi papá, cuando yo le dije que quería estudiar una carrera, mi papá, pues yo soy la más chica de 7, era una generación muy distinta, y mi papá me contestó, no, porque tú te vas a casar y te vas a dedicar al hogar. No tiene caso que estudies, es mientras te casas, ¿no? Y yo me acuerdo que por dentro de mí estaba enojada porque quería estudiar, pero yo nunca me iba a rebelar en contra de mi papá. Mi papá lo era todo para mí. Así que cuando me dice eso, pues hago lo que él decide, porque yo sentía que él era el que tenía siempre la razón y Ujú. sabía lo que era bueno para mí. Así es, imagínate. Fíjate ahí la construcción de la dependencia que se hace. Yo voy a depender de tu opinión y tu supuesto saber para hacer algo en la vida. Y entonces eso tiene muchísimas repercusiones en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso está esta idea en la que primero dependemos del papá, no solamente económicamente, ¿no? Sino también en términos de pensamiento, decisiones, etcétera. Después del esposo y cuando el esposo ya no está, de los hijos hombres. Sí. Como si fuéramos niñas pequeñas que no tenemos capacidad para decidir, actuar y desarrollarnos en todas nuestras áreas. Pues, yo, por ejemplo, mi mamá, pues se casó, empezó a andar con mi papá a los 17 años y anduvieron 5 años de novios y a los 22 se casó mi mamá. Entonces, la dependencia que tenía emocional hacia su papá la pasó a mi papá y luego fallece mi papá cuando tengo 19 años, mi mamá se queda viuda todos esos años y su dependencia emocional veo perfecto cómo la pasa a sus hijos. Y si yo le hablaba y le decía, mami, ¿quieres venir a México? Me decía, déjame preguntarle a tus hermanos. Entonces yo volteaba y hasta le hacía la broma y le decía, mami, ¿no estás muy grandecita como para estar pidiendo permiso? Se atacaba de risa mi mamá, pero de todas maneras tenía esta necesidad de ir a preguntarle a mis hermanos si estaba bien que viniera conmigo a México. Claro, tu ejemplo es buenísimo. Y fíjate cómo todavía hoy
muchas veces se dice, es que tuvo mucha suerte porque tiene un marido que la deja salir con sus amigas o que la deja Es que no es trabajar de o que risa, la deja, fíjate lo qué grave que es fuerte. esto, de dónde viene y las implicaciones que Sí, tiene. sí, sí. O sea, le da permiso. O sea, ¿cómo? Ya el único que me tenía que dar permiso cuando era niña era mi papá y ya, se Mi papá y acabó. mi mamá, en todo caso, Sí, por ¿no? supuesto, me refiero a, Sí, sí, ya sí, no sí. soy niña, ¿cómo voy a Así, pedir exactamente. permiso, no? Ah, Sí, por eso es importante hablar de estos temas como lo estamos haciendo hoy, porque hasta que no cuestionemos todas esas cosas que repetimos, que hacemos, no vamos a poder modificar esta situación que pone en desventaja a ciertas personas en comparación a otras. claro. Ahora, la dependencia o codependencia, como le quieran llamar, emocional, pues es un mito. O sea, yo en realidad yo no necesito a nadie para estar bien. Sin embargo, no se siente así. Yo vivo mi día a día pensando que sí necesito hoy a mis hijos o al papá de mis hijos o tal, ¿no? Entonces, tu pareja, lo que sea, tu mamá, tu abuela, tu abuelo. ¿Cómo, cómo aprender a yo siempre digo que es como una cebolla, que le vamos quitando capas a la dependencia, ¿no? A través de trabajar en mí, de conocerme, de trabajar en mi autoestima. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ves esa parte de la codependencia o la dependencia tú que trabajas con tantas mujeres? Bueno, es que a las mujeres se nos ha educado en la indefensión, o sea, en que tenemos que depender de otros para tomar decisiones, para acceder a ciertas cosas y al mismo tiempo en que somos seres para otros. Y eres el sexo débil, necesitas a alguien que te Eres el cuide. sexo débil, necesitas a alguien que te cuide y por otro lado estás también para cuidar a los hijos, para cuidar a los enfermos, para cuidar a las personas mayores, para cuidar al esposo que no se le olvide el suéter, para cuidar que no se enoje cuando perdió su equipo en el fútbol y que toda la casa esté en paz, pero sobre todo a sacrificarnos pensando que es amor. Todo eso son conductas que van produciendo dependencia. Además, se ha pensado que parte de la constitución y la identidad de las mujeres es ser mamás y ser cuidadoras. Yo hoy por hoy llegan muchas mujeres a trabajar conmigo y es, no estoy completa porque no tengo hijos. Y eso no es cierto. Yo estoy completa, pero no me siento completa porque desde niña me dijeron que yo vengo a este mundo a tener hijos. ¿Sí? Y parte de la codependencia es querer controlar a la otra persona, estar más pendiente de la otra persona que de mí misma. En lugar de hacerme cargo de mí desde la autonomía, estoy pensando en qué necesitan las otras personas y yo me dejo en un tercer lugar, no porque esté loca, sino porque en este sistema de creencias, si yo me cuido, estoy siendo egoísta. Si yo pongo límites, si te dejo a ti resolver tus conflictos, a ti hijos en su momento, ¿no? Para no caer en sobreprotección, pero a ti adulto, esposo también. Si estás triste porque te fue mal en el trabajo o perdió tu equipo de fútbol, hazte cargo de tu tristeza. No la descargues conmigo y yo no me voy a hacer cargo de ella. Somos seres autónomos, pero nos educan en este sistema tradicional en la dependencia. Entonces es el caldo de cultivo perfecto para muchas cosas, entre ellas la codependencia. Así es. Y cuando dices hazte cargo de tu tristeza, en ese momento pienso, hazte cargo de todo ese enojo que traes durante tantos años cargando, porque me lo quieres escupir a mí, ponérmelo a mí, o a tu jefe, o a tu tal, o a tu compañero de trabajo, tu socio, tu esposa, lo que sea, pero ese enojo viene de ti y tú eres el encargado y el responsable de solucionar todo ese enojo y por qué estás así, por qué vives desde ese lugar, ¿no? Así es. Ahora estamos hablando de cierto ámbito de la vida, pero hace ratito tocaste uno que tiene que ver con la estructura del mundo en el que vivimos. Dijiste, ¿para qué invierto en la educación de mi hija si mi hija se va a casar? Solo es mientras me caso. Eso nos está hablando de un derecho, el derecho a la educación. Mientras no tengamos todas las mujeres, todas las personas acceso a todos los derechos, no podemos hablar solamente de voluntad.
porque no están esas condiciones que nos permitan tomar decisiones singulares para desarrollarnos. Por eso es un tema singular, individual de la historia de cada persona, pero también es social, cultural, político, jurídico, y no podemos abordarlos solamente desde uno de estos dos espacios. Tiene que ser de manera articulada. ¿No? Por supuesto. Se nos está acabando el tiempo y a mí siempre me gusta terminar con una pregunta de mi certificación de coactivo que la utilizamos para el propósito de vida. Y tiene que ver con esta pregunta. Imagínate que tú tienes la oportunidad de poner un espectacular en una calle donde pasan cientos y millones de personas todos los días. Y ese espectacular va a tener un impacto muy fuerte en ellos. ¿Qué les escribirías? Ay, qué pregunta tan complicada. ¿Qué les ¿Qué escribiría? les pondrías ahí que tenga ese impacto en sus vidas? Les pondría que somos seres en constante transformación, que siempre es posible desaprender para volver a aprender, ¿no? Es decir, nada está perdido, siempre podemos recomenzar y aceptar nuestra complejidad como es, imperfecta. Así es. Me encanta porque al final del día también eso es lo que hago yo, ayudar a la gente a resignificar, flexibilizar creencias, trabajar los miedos que hay debajo en esa creencia, porque siento que si no me agarro de esta creencia, me muero, ¿no? Y al final del día es eso. Eso, exacto. Pues bueno. Ay, Marilu, se nos fue el tiempo rapidísimo. Rapidísimo, Tenemos muchas rapidísimo. cosas más de qué platicar. Yo creo que vamos a tener que volvernos a ver, ¿no? Me encantaría. Sí, yo también. Pues bueno, gracias por estar aquí, gracias por venir a traernos todo tu conocimiento, tu sabiduría. Y bueno, si tienen preguntas sobre este tema, búsquenos a Marilu y a mí. Ahorita les vamos a dejar su Instagram y todo donde la encuentran. Y recuerden que necesitamos construir conciencia. Si queremos construir un mejor mundo para las siguientes generaciones, nuestras hijas, nuestras nietas, somos la clave para ello, ¿no, Marilu? Sí. Y para nosotras, mientras estemos vivas, todo es posible. Todo, sí. Muchas gracias, Marilu. Gracias a ti. Gracias, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. No se les olvide darle clic ahí en donde dice suscribirse para que tengan todos los podcasts y cada uno de los capítulos que vamos haciendo.